séptimo encuentro de AVE On Air. Este es un espacio en donde vamos a hablar de comunicación, de marketing, de diseño gráfico, de redes, de coaching ontológico, de absolutamente todas las cosas que hacemos desde AVE Consultora, tanto en lo comercial como en lo político. Y en el capítulo de hoy tenemos otra invitada muy especial. Ella es profesora en matemática, especialista en docencia universitaria y actualmente está terminando su maestría, en data mining. Ella es Mariana Blanco. Bienvenida, Marian. Bueno, muchas gracias, qué honor. Ay, Marian, estoy tan contenta de tenerte acá, porque les aseguro que van a aprender muchísimo de todas las cosas que ella nos va a compartir. Es muy interesante el tema que tenemos hoy, está muy a la orden del día. De verdad que cada uno de los capítulos que hemos tenido de ABE ha sido maravilloso porque siempre estamos a la orden del día. Estamos con los temas que nos ocupan, nos preocupan tanto a las empresas, a los que estamos ahí metidos en el mundo de los negocios. Así que, bueno, muchas gracias por estar acá. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Y sí, como decís, todos los programas uno aprende muchísimo, así que buenísima la propuesta. Y bueno, espero poder ayudarlos con alguna consulta que tengan. Mira, por lo pronto, vamos con la primera pregunta, Dale. que es la base de todo. ¿Qué es el data mining? Bueno, acá lo que uno tiene que pensar es un poco en la estadística, porque la diferencia con la estadística es lo que lo define en realidad. El data mining es la idea de hacer estadística, pero con datos que no han sido buscados específicamente para un fin. Entonces uno tiene una base de datos de lo que sea y comienza a estudiarlos, a buscar recurrencias, a encontrar relaciones y bueno, y diferentes resultados que te permitan descubrir ciertas cuestiones que están relacionadas o no y demás. Y entonces uno pone más énfasis en el proceso de encontrar esas características y no tanto en cómo generar los datos. Eso es el data mining, es aplicar la estadística en ese sentido. Y ahora, en lo que nos ocupa a nosotros, ¿no? Los emprendimientos, las empresas, esos datos, ¿cómo podemos utilizarlos? ¿Son importantes para nosotros? Los datos son fundamentales. Bueno, hoy en día se dice que el que tiene información tiene poder, pero no solamente hay que tener información, sino que además hay que saber cómo leer esa información. Y si esa información por ahí tiene algunas cosas que, no sé, podamos llegar a descubrir en el medio. A mí lo que me parece fundamental es que uno tiene que ser consciente que absolutamente todo lo que hace genera datos. Entonces, tu celular está lleno de datos porque cada foto que sacaste dice la fecha en que la sacaste, la hora en que la sacaste, con quién estabas, dónde estabas. Cada una de las, no sé, uno sale a dar vueltas a su casa y va a encontrar un papelito, va a encontrarse con un vecino, en determinada hora va a pasar determinado colectivo, va a estar abierto o cerrado tal almacén. Toda nuestra vida son pequeños datos. El tema es qué datos registramos y qué datos no registramos. Entonces, los que están registrados muchas veces nos permiten a nosotros bucear en ellos y reconstruir ciertas cosas que quizás a la vista normal se nos pasan de largo. Y al que por ahí está buscando alguna cosa así, una característica, alguna cosa interesante, surge como un nuevo descubrimiento, como una nueva información que pueda ser utilizada para muchas veces mejorar la realidad que tenemos, en otros casos para, no sé, darnos cuenta de algo que nos estaba haciendo falta o cosas que teníamos pero que no éramos conscientes que las estábamos teniendo. Eso en general, ¿no? Y esto lo hemos conversado sobre todo con los chicos que se dedican a redes sociales, y hablábamos, ¿no? de estos algoritmos que nos dan tanta información y nos da un poco de miedo como usuarios, ¿no? Pero ¿cómo las empresas utilizan esta información también para nuestro beneficio? ¿Vos crees que eso sucede? ¿Que también sucede? Yo creo que realmente las empresas que están destinando un servicio, lo que están buscando es que el cliente, quien adquiere ese servicio, tenga la mejor experiencia, digamos. Entonces, claramente sí, están buscando información para mejorar esa situación. Lo que sí uno tiene que ser consciente de esto que sucede a diario,
¿Por qué? Porque uno también tiene que ser responsable. Es decir, cuando yo genero un consumo, cuando, no sé, por ejemplo, instalo una aplicación, en los acepto de la aplicación, me tengo que tomar un ratito para mirarlo, para leerlo. ¿Por qué? Porque creo que también tienen que ver con las responsabilidades de acceder a ciertos servicios. Entonces, en otra época, nuestros papás nos hablaban de, no sé, no hables con extraños en la calle, no cruces sin mirar a los dos lados. Hoy por hoy nosotros deberíamos poder hablar de cuestiones como, sí, está bárbaro que te bajes el jueguito, pero fíjate que, por ejemplo, no tenga acceso a las imágenes que saques de tu celular. Entonces, en general, las aplicaciones y sobre todo las redes sociales están pensadas para que uno esté ahí la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, claramente te van a cuidar por todos lados. Pero bueno, sí tenemos que generar conciencia, ¿sí? Como todo. Uno tiene que ser responsable cuando hace uso de un servicio. Y yo como dueña de una empresa, ¿cómo puedo acceder a esos datos? ¿Tengo acceso común? O sea, ¿hay acceso para todo el mundo o tengo que comprar datos? ¿Cómo funciona eso? Bueno, todo depende también de qué es lo que uno apunte a estudiar, ¿sí? Acá es complicado la respuesta, ¿por qué? Porque en realidad, desde mi perspectiva, datos hay en todos lados. O sea, yo veo una persona, no sé, subrayando un libro y ya para mí hay un dato, porque tranquilamente te escaneo las hojas y me pongo a ver qué subrayó y para mí eso es un montón de información. Y si uno se pone a pensar en la cantidad de palabras que hay en un libro, bueno, Resaltar 10 claro, indica un indica parámetro, ¿no? tal cual. Entonces, bueno, ahí es donde uno tiene que también pensar en qué tipo de información está buscando uno. Sí, se puede comprar. Lo más fácil siempre es comprar. Pero si uno tiene una pequeña empresa, por ejemplo, tiene sus redes sociales, las redes sociales brindan muchísima información y hay información que incluso podemos tener sin que esté tabulada, por así decir. La cantidad de likes que tiene una imagen, la cantidad de visitas que ha tenido determinado video, en qué horarios, cuál es la franja etaria que está visitando determinado video. Incluso uno se pone a pensar y hay cosas como, por ejemplo, la cantidad de veces que necesitó hacer determinado producto en el mes es parte de la información que uno puede utilizar dentro de la empresa. Después, si uno quiere buscar por fuera de la empresa, sí, por ahí tiene que ser un poco más avispado y tener otras herramientas, pero se pueden conseguir muchísima información. Incluso algo que se me ocurre así muy rápidamente es colocar determinados términos de búsqueda en Google y ver la cantidad de veces que aparece ese término. Uno abajo dice te dice la cantidad de páginas a la que determinada palabra hace referencia. Uno ahí puede hacer unas estadísticas preciosas y no necesita mucho, digamos, más que un rato y un poco de paciencia. Sí, después tenés empresas que se especializan en eso y que, por supuesto, hasta te brindan ciertos algoritmos para que tu proceso de estudio de datos sea un poco más limpio y sea un poco más preciso, digamos. ¿Y qué hay de la acumulación de datos previa a todo esto? Todo esto que estamos viviendo con las redes sociales, esto que venimos hablando. ¿Qué pasaba antes? ¿Cómo era esa recopilación? Y mira, justamente eso para mí es lo más maravilloso de todo. Anteriormente era caro. Tener datos era caro, ¿por qué? Porque si nosotros nos remontamos a nada más que 10 años atrás, tener un pendrive con canciones, tenías 20 canciones y eras un magnate. Sí. Bueno, y eran MP4 y vos te pones a pensar que hoy en día tenés hasta discos extraíbles de 1 tera y que guardás cantidad de información impensable. Entonces, hay dos cuestiones. Cuando uno guarda datos, necesita guardarlos y necesita capacidad de almacenamiento. Sí. Pero además necesita, para que esos datos sean útiles, capacidad de procesar esos datos, de poder jugar, de poder cruzarlos, de poder hacer que entablen conversaciones esos datos. Eso también te lleva una capacidad de procesamiento importante. Entonces, ¿qué es lo que sucedía antes? Antes lo que sucedía era que no había esa capacidad.
Entonces esos datos quedaban por ahí guardados, escondidos en un bibliorato, y si vos necesitabas información, ¿qué es lo que hacías? Sondeabas tu población, buscabas una muestra, elegías muy bien qué preguntas ibas a realizar. Las famosas encuestas. Las encuestas, tal cual. Y te quedabas con un grupito de 100, 150 respuestas. Y bueno, y era eso lo que esperabas o deseabas que sea lo suficientemente representativo como para tomar decisiones adecuadas. Hoy por hoy la cosa ha cambiado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenés que 150.000, vamos a hacer la cuenta, no hay drama, o sea, 150.000 no es nada. Total, lo pones en un Excel y en el mismo Excel lo podés hacer. Hoy por hoy hay aplicaciones que en tu propio celular puedes estar haciendo esas cuentas sin demasiado problema. Y entonces, bueno, justamente, o sea, cambian las reglas del juego. Y eso hace que se abra una cantidad importantísima de posibilidades. Con muy pocos recursos, uno puede acceder a generar muy buena información y que esa muy buena información impacte notablemente en cualquiera sean nuestros procesos de decisión. Ahora me parece que ahí entras vos en este proceso, porque claro, los datos entonces, ya que están en todos lados, buenísimo, genial, pero no cualquiera puede leerlos y no cualquiera puede hacer uso incluso de esa información, de esos resultados, ¿verdad? Eso es así. Cuando uno lee o interpreta, primero tiene que saber, como yo digo, si uno hace conversar a los datos. Yo siempre digo que los números a mí me hablan y la gente piensa que estoy loca y un poco tiene razón. Pero tiene que ver con esto bueno, poder darte cuenta que ciertos valores son dentro de todo esperables, diríamos en estadística, y hay valores que son quizás extraños, outliers, o hay cosas que pueden llegar a llamar la atención, o hay algunas cuestiones que pueden estar correlacionadas, decimos, y nunca antes darnos cuenta de eso. Entonces sí, para eso es necesario empezar a estudiar. ¿Por qué? Porque las operaciones matemáticas tienen esta cosa que para mí es fantástica, es maravillosa y es casi como la poesía. Porque, claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno piensa que va a hacer conversar a dos datos, lo que está pensando es que está haciendo una operación entre dos conceptos abstractos. Un número y otro número que representan dos cosas que incluso si uno piensa, no sé, se me ocurre, en la cantidad de tortas fritas que se venden y la cantidad de fines de semana con lluvia que hubo en el mes. Entonces tenemos esas dos variables. Si a vos te dan un número que es 120 y 3, no te dicen nada. Ahora, cuando le ponemos la característica, es que uno entiende lo que esos números representan. Y cuando empezamos a buscar de qué manera poder hacer cuentas con esos números, una suma entre esos dos números te da un resultado que no tiene sentido. Sin embargo, una división entre esos dos números te da un coeficiente que sí tiene lógica. Entonces, cuanto más complejos sean los datos, más complicados por ahí puede llegar a ser el proceso de hacer esa relación o encontrar esa forma de hacer que estos datos nos den nueva información. Excelente. No sé si me expliqué. Sí, súper, súper. Y yo estoy fascinada porque incluso esto se relaciona directamente con el resto de los programas que hemos tenido. Porque en cada uno de ellos hemos ido a un punto que ahí quiero tocar con vos, que tiene que ver con este plan de marketing integral, ¿verdad? En donde, claro, esto es el comienzo. Ver en qué situación está nuestra empresa, en nuestro entorno, cuáles son nuestros clientes y cuáles son nuestros posibles clientes, ¿verdad? Y ahí entra este movimiento y a partir de ahí establecer nuestras estrategias de comunicación, de marketing, para llegar al resto de la gente, ¿verdad? Exactamente. Una de las cosas que a mí siempre se me ocurre es que cuando uno ofrece algo en una empresa, lo primero que tiene que tener muy en claro es a quién le quiere vender algo, a quién quiere ofrecerle un servicio, con quién quiere tener relación. También tiene que tener muy en claro quiénes son las personas
que están afuera, que están interesadas en adquirir ese servicio o en adquirir ese producto o en tener relación con nuestra empresa. Y por otra parte, que también es fundamental, si nuestra empresa tiene algún tipo de historia, tenemos que poder detectar qué características tienen nuestros clientes en este momento. Entonces, lo ideal sería que esos tres seres, esas tres personas, de alguna manera compartan características para que nosotros, digamos, estemos produciendo algo que esté destinado a un público que sea real y que además sea también, ¿cómo se puede decir? Eh, con nuestros clientes anteriores, fidedigno, no sé, no me sale Sí, la palabra. tenemos un vínculo, Exactamente, claramente. y no, uno no lo quiere cortar. Entonces, bueno, Totalmente. esas tres tienen que estar en consonancia, si no, la cosa no va a funcionar. Y la pregunta es, con todos los datos que tenemos, a los que podemos acceder, que ya son un montón sin necesidad de invertir demasiado, eh, ¿cuáles son las preguntas que tengo que hacerle a esos datos para poder identificar esas tres características? Y bueno, eh, uno a veces piensa que lo que dice es obvio, pero también se da cuenta con el tiempo que esto de que los números te hablen no le pasa a todo el mundo y tiene que ver con un tiempo de haber estado charlando con números. Entonces, llega un momento que uno empieza a hablar ese idioma. Y es interesante también darse cuenta muchas veces que algo tan abstracto, que nos parece tan lejano o tan extraño como esto del data mining, que hasta tiene un nombre que parece sacado de un cuento de ciencia ficción, puede ser algo que tranquilamente cualquier pyme pueda estar llevando a cabo con los datos que tiene, con las redes sociales y con la información que haya generado en el tiempo que sea que esté trabajando. Y a mí eso me parece maravilloso. Totalmente. Utilizar nuestra información tan valiosa, porque además todos tenemos acceso a eso. Así que, excelente. Me intriga un poco me intrigas vos. Voy a ser sincera acá, porque que ella nos diga esto de que conversa con los números y todo eso, a mí no me sorprende, no me sorprende para nada, porque bueno, ya te lo he dicho en privado y lo hago ahora un poco, amplío un poco esto, pero en serio que te admiro mucho, es muy interesante escucharte hablar y sabes tanto, tanto, tanto que podría estar horas escuchándote, en serio. Entonces me intriga un poco tu relación con los números. Me Bien. intriga ese vínculo. A ver, ¿nos contás un poco? Mi relación con los números. Mi relación con los números, yo le llamo números a lo que la gente en general le llama números, digamos, que desde mi perspectiva en realidad tiene más que ver con los algoritmos. Ah, Porque la esa palabra palabra, algoritmo es fea, esa palabra igual está muy de moda. está muy de Muy moda, de sí, moda. es cierto. Pero bueno, desde muy pequeña a mí me interesaron estas cuestiones sobre cuáles son los pasos a seguir para resolver algo. Era como una necesidad. Entonces, hasta que descubrí que eso es la matemática, me llevó un recorrido académico, digamos, un tanto raro, pero bueno, llegué porque inicialmente comencé estudiando filosofía, bueno, intentando estudiar filosofía, después seguí estudiando ingeniería en sistemas, hasta finalmente decidirme por la matemática. Y aparte, cuando tuve que decidir por la matemática, tenía que decidir si iba a investigar matemática o si iba a hacer docencia en matemática, porque las dos son carreras de grado y las dos se pueden. Y sinceramente me decidí por la docencia porque también aprendí que compartiendo uno aprende más. Entonces, esta es una cosa que es un poco egoísta, decir que uno se dedica también a la docencia para aprender más, pero que a mí me enriqueció muchísimo en todo mi recorrido. Y bueno, esta relación comienza, si vamos al caso, cuando yo tenía 10 años, que fui a mi primera Olimpiada Matemática. A los 16 años me lo tomé muy en serio, empecé a estudiar muy seriamente,
porque quería viajar, porque quería participar en las Olimpiadas de Matemática, entonces empecé a estudiar un poco más fuerte. Pero con el tiempo se fue convirtiendo en una especie de romance bastante interesante. Pasé por todas las etapas que puede pasar una persona que estudia matemática, desde la frustración de darte cuenta que lo que por ahí habías visto en la escuela secundaria no era matemática en el sentido de lo que uno aspira como matemático. ¿Por qué? Porque está más relacionado con aprender a hacer cosas para resolver un problema ese inmediato. Ese sí, quizás no grandes preguntas. No grandes preguntas, exactamente. Y después con el tiempo fui descubriendo que en la matemática a la gente le importaba más que solamente la cantidad de manzanas, bananas o naranja que había quedado en la verdulería y que había un montón de preguntas que tenían que ver más con lo filosófico y que el número era un símbolo que tiene mucho de semiótica y que, no sé, cosas que sinceramente en esos primeros años de universidad me abrieron la cabeza y que dije, bueno, realmente yo necesito aprender a hablar el lenguaje de la matemática porque el lenguaje de la matemática es el que me va a permitir a mí transmitir los algoritmos a cualquier otra ciencia o disciplina. Porque básicamente eso es lo que hace la matemática. Te da la fórmula, te da la manera para que vos puedas resolver el problema de física, el problema de química, el problema, incluso hasta si uno quisiera, hoy por hoy, con esto del data mining, estoy aprendiendo text mining, que es a cómo resolverle problemas a personas que son lingüistas. Qué bien. Entonces, digamos, de alguna manera uno está aprendiendo a comunicarse con las máquinas y también con las otras disciplinas. Entonces, es una especie de idioma universal medio raro que me apasiona muchísimo. Se nota que te apasiona. Y déjame decirte que no me parece nada egoísta eso que acabas de decir, porque claramente en esos espacios en donde vos buscas aprender, aprendemos todos. Así que no hay nada de egoísmo en ese lugar. Marian, es un placer escucharte, de nuevo te lo digo. Me parece maravilloso el estar recorriendo todos los espacios, todas las aristas que tiene AB, porque fíjate cómo de repente somos todos tan distintos, todos venimos de palos tan diferentes y estamos juntos acá creando estrategias, básicamente creando estrategias para todos ustedes. Así que muchísimas gracias por formar parte, por compartirnos todo lo que sabes. Igual sabes muchísimo más. Yo sé que hicimos un pedacito muy chiquito de la cantidad de información que tenés, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad. Siempre uno se siente tan cómodo y tan bien que bueno, que más allá de los nervios, siempre es un placer pasar un rato con ustedes y bueno, y seguir aprendiendo en esto, como decís vos, somos tan distintos, pero que nos complementamos también. Exactamente, muchas exactamente, gracias. Bueno, y a ustedes nos vemos la semana que viene con más AB on Air. Hasta la semana que viene, adiós.